a grabar siempre. Esa grabación le sirve al que no vino. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y avanzamos. Entonces, algunas doctrinas importantes para la salvación. Es importante tener en cuenta estas doctrinas. Primero, la gracia de Dios, la fe, la conversión y nuevo nacimiento, la santidad y la perseverancia cristiana y la unicidad y divinidad de Jesucristo. De- la gracia de Dios se puede definir como, de esto también yo le voy a llevar las hojitas el domingo con la ayuda del Señor para que ustedes puedan ir armando su cuadernillo. Entonces, la gracia de Dios se puede definir como el favor o regalo inmerecido de Dios. Efesios 2:8. Usted coge Efesios 2:8 y lo escribí aquí. Entonces se nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir, que la gracia tiene una conexión con la fe, pero además nuestra salvación no depende de las obras de caridad o esfuerzos humanos para alcanzarla. Solamente por la gracia de Dios es que podemos obtener la vida eterna. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos ahí la paga del pecado. Eso está por un lado. Pero por el otro lado está la dádiva o el regalo de Dios, que es vida eterna. Entonces, note la diferencia entre paga y dádiva. Paga se relaciona con sueldo o precio, en cambio dádiva suena gratis, es decir, gracia. Nosotros merecíamos la muerte, pero en vez de ello recibimos el regalo de Dios, que es su salvación. Hablemos un poquito entonces de eso. Ya tenemos claro que hagamos un ejemplo claro. ¿Cuántos cielos hay? Según la Biblia hemos leído que hay Tres. 3 cielos. El primero es, ¿cuál es el primero? Ahí sí me quedé de año. Bueno, el primer cielo es este que podemos alcanzar a ver a simple vista, digamos, lo que está debajo de la atmósfera. También le llaman la bóveda celeste, ¿cierto? El segundo, y hasta ahí en ese primer cielo se puede ir, pues prácticamente sin gran dificultad. Un avión, un jet, lo que sea, un globo aerostático, en fin. Perdón, digo. Ese es el primer cielo. El segundo cielo, ahí ya no puede estar cualquiera. Ahí ya es un cielo por encima de la atmósfera donde van solamente los astronautas y ahí ya no se puede respirar normalmente. Tiene que haber un traje especial, ¿cierto? Todo lo interplanetario hasta donde el hombre puede llegar en persona o en comunicación. Mm, Todo el espacio interestelar, no importa qué tan lejos vaya, hasta donde pueda ir un satélite, hasta donde pueda llegar una señal de la luz del sol o un rayo de luz desde la Tierra, ese es el segundo cielo, el espacio interestelar, inclusive intergaláctico. Y el tercer cielo, ese es la morada de Dios donde nadie nunca por su propia cuenta podrá ir. Ese dice la Biblia que es el lugar donde el hombre ni siquiera le alcanza a llegar en la imaginación, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado al corazón del hombre, son las que Dios tiene para los que le aman. Entonces, ahí están los 3 cielos. Pregunta de esos 3 cielos y ya le voy a decir por qué. ¿Está claro eso? Ven. Bueno, entonces, para ir del segundo cielo en adelante no podemos ir así como estamos. Se requiere traje especial. Pues para ir al tercer cielo
no se requiere traje especial, se requiere un cuerpo especial. Es decir, que este cuerpo no puede ir al tercer cielo. ¿Cuál es la primera condición para ir al tercer cielo? No tener pecado. El no tener pecado le permite al hombre ser transformado, que la Biblia dice que los cuerpos mortales, esta carne será transformada en cuerpos celestiales. Eso es todavía más poderoso que cuerpos intergalácticos, cuerpos celestiales. ¿Y quiénes son los que no tienen pecados? Solamente dos grupos de personas. Los niños que no lo han cometido o que si han hecho una falta, su conciencia no alcanza a hacer conciencia del pecado, entonces no se les cobra como pecado. Un niño que haga un pecado no, en su inocencia ni siquiera alcanza a dimensionar que es un pecado, aun si dijera una barbaridad porque la escuchó de otro. Es el primer grupo. Y el segundo, los seres humanos que habiendo pecado fueron perdonados, porque el ser perdonado vuelve al hombre al estado de pureza como un niño, porque los pecados son borrados. Entonces ahí está en condiciones. ¿Cómo se consigue ese estado? ¿Cómo puede el hombre, después de pecar, volver a ser niño? No hay manera humana, no hay. La única manera es que Dios nos regenere, nos renueve. Y eso es un regalo de Dios. Uno no puede decir, mire, yo voy a ir al cielo porque yo hago buenas obras. No es por obras. Me voy a ir al cielo porque soy muy inteligente. Tampoco es por inteligencia. No es porque yo soy muy bueno. No alcanza uno a ser tan bueno al punto de que alcance a tener cuerpo más que interestelar. No, no alcanza. Entonces la única manera es por el perdón de los pecados. Y ese perdón se alcanza a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Ese bautismo. Por eso le dice que ese bautismo que concierne a esto ahora nos salva. Entonces la salvación no es por obras, sino por gracia, es un regalo de Dios. Obviamente que es por fe, pero la fe tiene que ir acompañada de obras. Entonces, discutamos aquí algo. Mm, el león come carne porque es león o porque el león come carne. ¿Qué es primero, ser león o comer carne? Por su naturaleza. Por su naturaleza, por su naturaleza. Por su naturaleza él come carne. Pero no todo el que come carne es león, porque entonces el perro también sería león, ¿no? Entonces, no porque coma carne es león, no, porque es león, entonces come carne, de naturaleza. Entonces, nosotros en nuestra naturaleza estamos orientados al pecado, pero Dios en su gracia nos da una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Y esa naturaleza entonces nos permite rechazar las tentaciones, rechazar el pecado y tener una conexión con Dios. Por eso la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Entonces la salvación no es por obras, es por gracia y es por fe. Si yo puedo creer eso, entonces en virtud de lo que creo, actúo y ahora yo puedo hacer buenas obras. ¿Por qué hago buenas obras? Porque ahora soy obediente, porque ahora puedo batallar contra los deseos de la carne y vencer, porque Dios nos da su espíritu y por su espíritu podemos vencer las obras de la carne. Él le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces allí Dios nos da una, digamos que una potenciación especial, un carácter especial que nos permite huir, huir o rechazar, repeler esas acciones pecaminosas a fin de obtener la salvación por gracia. Entonces, no hay nadie que diga, hermano, yo me voy a ganar la salvación porque yo soy muy bueno. No, es lo contrario. Como Dios nos ha salvado y nos ha transformado, a causa de eso podemos
ser buenos, o podemos tener buenas acciones, o podemos tener un corazón distinto. Entonces, ¿qué es primero? ¿La salvación o el hacer el bien? Sería la salvación. Claro. Primero es la salvación. Como Él nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha transformado, podemos hacer el bien. Porque si alguien dice, no, primero el bien y después la salvación, entonces habría que decir, bueno, entonces yo voy a esperar a ser bueno para salvarme. Entonces nunca va a llegar. Nunca voy a ser tan bueno que me pueda salvar porque soy tan bueno. Es lo contrario. Como Dios nos salva, como le seguimos, como le entregamos la vida a Él, Él nos permite hacer lo que es bueno. Mire, si fuera por la carne solo y por nuestra propia voluntad, estaríamos bien lejos porque la voluntad y el deseo de la carne nos invita a hacer lo que a Dios no le agrada todos los días. Pero la gracia de Dios es la que nos mantiene estabilizados. ¿Queda claro hasta allí? Amén. Bueno, Libania, última palabra. Sí. Muy bien. Segundo punto, la fe. Una descripción así muy técnica. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí. Aquí hay un texto para colocarlo en Marcos, el que creyere será salvo, es decir, en primera instancia hay que creer, Creer. creer. Entonces la fe es el conducto a través del cual fluye la gracia. Por ello la salvación es por medio de la fe. Por ello, para recibir la gracia de Dios debo tener fe. Entonces, digamos que la fe es el conducto. Vamos a hacer un ejemplo de la casa. En la casa tenemos agua por el grifo, ¿cierto? Ya vaya a abrir el grifo y obtiene agua. ¿Qué es más importante en la casa? ¿El grifo o el agua? Uno dice, pues complicado, porque yo necesito el agua, pero Tiene que ver el grifo. tiene que ver el grifo o el tubo, la tubería. Entonces, la tubería es por donde llega el agua a mi casa, ¿cierto? Entonces, la tubería es el instrumento o el conducto por donde llega ese líquido vital. Ahora, ¿qué es más importante? ¿El agua, el tubo o la fuente? Sería la fuente, porque puede tener la tubería, pero si no hay agua, de nada sirve. Puede tener la, ¿cómo se llama este? Puede, ¿cómo se llama este? Y sin fuente no hay agua. Exacto, entonces Dios es la fuente de nuestra salvación y Dios envía la salvación, que es un regalo, a través del tubo que es la fe. Entonces yo tengo que creer que esa salvación me la envía Dios y ahí está el juego de los tres, la fuente, que es Dios, el agua, que sería entonces la salvación o el regalo de Dios, y la tubería, que es el medio por donde llega, en este caso es la fe. Si yo no puedo creer que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, entonces es como que tengo la fuente allá, pero no tengo la tubería para traer desde la fuente el agua. Cristo murió y eso ya está hecho. Y murió por nuestros pecados. Esa es Él es la fuente de nuestra salvación. Yo necesito traer eso a mi vida. Pues la fuente está ahí arriba, en la montaña, por decirlo así. Esa agua para llevar a las casas se requiere tubos. Aunque esté la fuente, si no hay tubos, no hay agua en las casas, aunque haya fuente. Pues aunque hay salvación dada por Dios para todos, si no hay, ojo, si no hay fe, entonces no hay salvación, porque la salvación es por medio de la fe. Si usted no cree que Cristo murió por usted, por sus pecados, por los suyos, no importa si fue por los demás o no, a mí me importa que fue por los míos. Si yo no creo eso, pues no hay salvación para mí. La habrá para otros que sí creen, pero no para mí.
Entonces es importante eso, la fe, de que Cristo, y fe es la capacidad de creer. Mire, todos los seres humanos tienen capacidad de creer, tienen fe, fueron dotados de fe. Eso es una dotación que Dios le dio a la humanidad. Yo pienso que la fe es ese elemento que tienen solamente los seres humanos. Los animales no tienen fe, los animales tienen instinto, ¿cierto? Y por instinto hacen esto y aquello y tienen cierto nivel de inteligencia, pero no tienen fe. La fe la tenemos nosotros los seres humanos. Solo que nosotros utilizamos la fe y debe ser orientada. Recuerde que la fe es como una tubería. Ya usted, ¿qué hace con la tubería? Ya usted decide si toma agua de la fuente o por allá de un estanco. ¿A dónde quiere usted poner la fe, el tubo para que le llegue agua a su casa? ¿A dónde quiere usted poner su capacidad de creer? Si usted puede creer que fue Cristo que murió por usted y por mí, esa es una cosa. Pero alguien dice, no, yo tengo fe en los muertos. Bueno, pues siga creyendo que en los muertos tiene fe. Tiene vida eterna, cuando los muertos nada saben. De ahí que hay tanta gente que unos creen en una cosa y otra. Y hay hasta agüeros y, ¿cómo se llama? La gente piensa cosas raras, que mire, que si pongo detrás de la puerta una penca sábila, entonces voy a tener abundancia en casa. Esa es su fe, pues siga con la penca y a ver si le funciona, ¿cierto? Yo tengo fe en que la Biblia dice que Él es nuestro sustentador, que Él es el que nos provee todo, Él es nuestro proveedor. Entonces la fe es un regalo de Dios para todos los humanos, pero cada quien decide a dónde pone su fe. Hay quienes han puesto su fe en Buda y creen que con ir y sobarle la barriga al Buda van a tener plata. Eso, sí, Sí, esa es una creencia, ¿cierto? son creencias. Hay quienes tienen diferentes deidades que no creen en un Dios, sino en dos, en tres, en cuatro. Hay quienes, por ejemplo, en la India creen que las vacas son sagradas y ellos no comen carne de vaca porque la vaca es un animal sagrado. Eso es lo que ellos creen. Aquí, por el contrario, una vaca bien gorda, bien bonita, va para el sancocho. Al ¿Cierto? asado. Al asado. Entonces, el que creyere, ojo, y fuere bautizado, será salvo. Pero el que no creyere, pues será condenado. Entonces, esa es la fe y hay que decirle al Señor, Señor, aumentame la fe. Señor, dame fe. Ahora, la fe viene por el oír y el oír Y lo- la la palabra palabra. de Dios. De ahí la importancia de uno saber qué escucha. Hay personas que escuchan aquí y allá, hermano, que estuve escuchando este predicador y aquel y que de antes Hebel y a que los de la prosperidad y los de no sé qué, y empiezan a escuchar de todo y su fe empieza a enredarse porque ya no sabe qué creer. Es como yo traer, volvamos a la tubería. Para poner el agua en mi casa, entonces pongo un tubo que va a la fuente, otro que va por allá a un estanco, otro que va por allá al techo para cuando llueve. Entonces en mi casa voy a tener una mixtura de agua que a la final ya no es un agua potable, es un agua, Melonje. es un melonje, un agua ahí de revuelta de todo, ya no es confiable. Entonces, cuando nosotros no afinamos nuestra fe y empezamos a oír aquí, allí, 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 de eso se va alimentando y finalmente la persona va obteniendo una mezcla de un montón de cosas que se extravían de la verdad. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante, ya para terminar, leer la palabra, escudriñarla, orar, pedirle a Dios que nos dé discernimiento. La Biblia no es solamente para leerla. La Biblia necesita tres cosas, o uno con la Biblia. Leerla, estudiarla y vivirla. Leer es una cosa, pero estudiar es otra. ¿Cómo se conecta este versículo con aquel? ¿Qué quiere decir aquello? ¿Qué significa lo otro? Leer y pensar lo que estoy leyendo me despierta inquietudes, preguntas, entonces pregunto.
Me parece bueno cuando el hermano me preguntan, aunque a veces se me olvida la pregunta y la respuesta también, pero la respuesta va a llegar, ¿cierto? Y si yo no tengo la respuesta, la tengo mañana, pero el hermano, yo mismo tengo que estar estudiando la Biblia. Y le pido al Señor, Señor, dame dirección, Señor, enséñame qué quiere decir tu palabra. Señor, bendice al predicador en la iglesia para que tu palabra llegue a mi vida con claridad. Y eso alimenta nuestra fe. Amén. Entonces, esa sería la fe. Miremos a ver el tema que nos sigue, qué tan largo, cortico es así, lo alcanzamos. Conversión y nuevo Conversión nacimiento. y nuevo nacimiento. Este sí es un tema largo. Voy a darle una pequeña introducción, pero sí que lo dejamos para la próxima entonces, para no abultar mucho. ¿Qué es la conversión? Es ese proceso, como su palabra le indica, una persona se convierte en otra, que nosotros somos convertidos. ¿En qué? Si era un hombre mentiroso y se convierte en un hombre veraz. Si era un hombre deshonesto y se convierte, ahora es honesto. Si era un borracho y se convierte, ahora es sobrio. Entonces el evangelio convierte una falta, un pecado, la transforma y ahora ya es una virtud. Entonces, por cada pecado, por cada error, por cada defecto que sale del corazón, que es quitado, Dios pone una virtud. Por eso la Biblia habla de los convertidos. Convertirse también es dar media vuelta, darle la espalda al pecado y la maldad para tomar los caminos del Señor o el camino de Dios, que es el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento y la conversión sí que son muy importantes. En esa conversión, entonces hay un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque se nace de nuevo. Nacer de nuevo es ser una nueva persona. Nicodemas le dijo al Señor, Señor, ¿y cómo yo voy a nacer de nuevo? Voy a volver al vientre de mi madre y nacer. No, no, no es volver al vientre de la madre. Es nacer de agua y de espíritu. Eso lo veremos entonces en la próxima con la ayuda del Señor. Está bien dentro de 8 días por este mismo canal. Interesante, hermano. Amén. Entonces, Muy dentro de ocho interesante. días, 7:30, estamos aquí para darles pedacito a Deifer. Igual si no llega, pues le enviaremos la grabación. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. El domingo les llevo las hojitas con la ayuda del Señor y oramos que el Señor nos siga bendiciendo. Soberano Dios y Padre Santo, estamos delante de tu presencia y te damos gracias por este espacio que tú nos has regalado. Yo te ruego, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que nos permita, Señor Jesús, avanzar cada día más para tu honra y tu gloria. Que seas tú transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, vamos a hacer la sonrisa para la foto. Me gusta mandar la fotico ahí, el recuerdo. A la una, la mano Livania por allá en la playa, por allá en Hawái. A las 2 y a las 3. Ok, ahí ya quedó, entonces se las voy a mandar. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que pasen buena noche y gracias pues por su participación. Pero no sé si les quedó alguna pregunta de esto último que vimos, ya que está fresquito. Para mí está bastante claro y bastante... Ok. De otra manera, si en la semana se ocurre alguna pregunta, escríbalo. Así sea que si no tienen que escribir, saque su celular y el WhatsApp me manda la pregunta. Pastor, tengo esta pregunta para la próxima clase. Y la manda de una vez en el momento en que se le ocurra, porque no después se le olvida. Sí, es No verdad. importa que tenga muchas. Ahí la vamos sacando de una en una. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Dios la guarde. Saludo a la hermana, a su esposa, hermano Vidiel. Claro que sí.